página 50 y pico, Página 56. 56. Bien, gracias. ¿No? Hoy le voy a compartir. Ahí pueden ver la cartilla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. perfecto. Yo voy a silenciar el micrófono, así avanzamos, así podemos avanzar, porque eso lo tenemos que terminar este práctico hasta mañana. Entonces, tenemos expresiones algebraicas. Fíjense, ahí tienen una pequeña clasificación. ¿Sí? Fíjense en la hoja anterior, donde tiene el concepto de expresión algebraica, lo que les dice, ¿sí? Es toda expresión donde figuran números y letras. Por ahí ustedes habrán visto muy común en los ejercicios, en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, que se trabaja tanto con números como con letras, donde estos números y letras van a estar relacionados a través de distintos tipos de operaciones. Aritmética puede ser directa, como ser la suma, multiplicación y potenciación, o operaciones de inversa, resta, división o radicación. Y luego tenemos estas expresiones algebraicas, tienen una clasificación, donde vamos a hablar de expresiones algebraicas racionales, a su vez se subdividen en enteras y fraccionarias, y expresiones algebraicas irracionales. Las enteras, o sea, las racionales enteras, también llamadas polinomios, son aquellas donde las letras se van a relacionar por la suma, la resta, multiplicación y la potenciación con un exponente entero no negativo. En ese caso estamos hablando de las racionales enteras. Estoy admitiendo ahí más compañeros. Y las fraccionarias, ¿sí? Son aquellos donde las letras están relacionadas por las operaciones de suma, resta, multiplicación y potenciación con exponente entero negativo. Y además también interviene la división. Y en las irracionales vamos a tener, cuando sobre las letras se realizan operaciones racionales, o sea, las que veíamos anteriormente, suma, resta, multiplicación y división, y también operaciones de radicación o de potenciación con exponente fraccionario en un número finito de veces. Y ahí tenemos, bueno, unos cuantos ejemplos y una pequeña clasificación. Si vamos al trabajo práctico, fíjense en el punto 1 del práctico 3, del 4, perdón, me pide identificar si las siguientes expresiones algebraicas son polinomios, expresiones algebraicas fraccionarias, o sea, polinomios se refiere a las enteras, ¿sí? Por eso yo les decía que la expresión algebraica racional entera también se llama polinomio, o es fraccionaria o es una irracional. Veamos el primero que les aparece ahí, el P sub A igual a 3A más 2. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ver si es entera o polinomio, si es fraccionaria o irracional? ¿Qué tengo en ese caso? ¿Qué operación tengo en este caso? Una suma. ¿Y cuál es el exponente de lo que, bueno, ya vamos a ver más adelante lo que se llama la indeterminada? A ver, les voy a habilitar el micrófono. ¿Sí? En ese caso, en el primer caso que tenemos ahí, ese P sub A, estamos hablando de un polinomio o una expresión algebraica racional entera. En el segundo caso, fíjense, tengo, ¿qué operación tengo? Un cociente. Fraccionaria. Una fracción. En ese caso es una fraccionaria. ¿Por qué? Porque fíjense el exponente de B está elevado a la menos 2. Y si está elevado a la menos 2, eso lo llevo como denominador, B al cuadrado. En ese caso hablamos de fraccionaria. En el tercer caso, ¿de qué estamos hablando? ¿De una irracional? De la 1 irracional, porque tiene un exponente fraccionario. Si ustedes se fijan, el C más 1, o sea, raíz cuadrada de C más 1, es lo mismo que C más 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí?
Y así, por ejemplo, en P sub E, ¿qué tenemos ahí? Fraccionario. Es una Fraccionaria. fraccionaria, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Tenemos una división donde tenemos el E elevado a la quinta. Luego, volvamos a la cartilla. Volvamos a la cartilla. Fíjense ahí el título, ese valor numérico de una expresión algebraica, es aquel que se obtiene de reemplazar, si ustedes se fijan, tenemos letras en las expresiones algebraicas. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos X, tenemos Y, tenemos esas dos indeterminadas, llamadas las letras o las indeterminadas. Sacar el valor numérico es cuando le damos valores, un valor determinado, a esas letras o esas indeterminadas y lo reemplazamos. De esa manera obtenemos el valor numérico. Por eso ahí les dice, se obtiene el reemplazar cada una de las letras o indeterminadas por los valores fijados de antemano para las mismas. De esa manera nosotros calculamos lo que se llama el valor numérico. Después si avanzamos un poquito, tenemos lo que es un monomio. Monomio es una expresión algebraica donde no figura ni la suma ni la resta. Sí tiene como un solo término, donde va a estar compuesta por una parte numérica, llamada coeficiente, y una parte literal, que está formada por una o más letras. Si ustedes se fijan, menos 3 sobre 4 por x al cubo por y por z elevado a la cuarta, ¿sí? Ese es un monomio, tiene un solo término. Y se fijan, la parte numérica es lo que se llama coeficiente, y después, bueno, donde aparecen las letras, es la parte literal. Y luego, más abajo, fíjense, tenemos lo que se llama monomio, polinomio, donde tenemos distintos términos. ¿Sí? Está formada por las sumas y restas de monomios, donde el grado va a estar dado por el término de mayor grado. O sea, el grado de un polinomio, yo tengo que ver cuál de esas indeterminadas tiene el mayor exponente. Eso me va a dar lugar a determinar o decir, bueno, este es un polinomio de tal grado. Por ejemplo, en este caso, se habla de un polinomio de séptimo grado. Después, fíjense cómo se los llama cuando tienen dos términos. Hemos dicho, cuando era un término tenemos monomio. Cuando tenemos dos términos tenemos binomio. Cuando tenemos tres términos tenemos trinomio. Cuando tenemos cuatro términos hablamos de cuatrinomio. 5 términos, polinomio de 5 términos. Y cuando tenemos n términos hablamos de un polinomio de n términos. Bueno, ya les había dicho yo que esa letra es lo que se va a llamar la indeterminada. ¿Sí? Ahora ya la vamos a empezar a llamar como indeterminada. El número ese que va adelante de la indeterminada es lo que se llama el coeficiente real, ¿sí? Ese a sub i. Bueno, ya habíamos dicho que era el grado de un polinomio, está dado por la mayor potencia que aparece en la indeterminada. Y luego, bueno, otro concepto que podemos ver es el cero de un polinomio. Son aquellos valores de la indeterminada que anulan al polinomio. ¿Sí? Si ustedes ven ese ejemplo que está más abajo, tenemos el P sub x igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2. ¿Sí? El cero del polinomio, el o los ceros del polinomio van a ser aquellos valores de x que anulan, o sea, que hacen cero a ese polinomio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo en ese ejemplo el menos 2 en el polinomio, me da 0. Después cuando reemplazo o saco el valor numérico del polinomio cuando x vale a menos 1, también me da 0. Y cuando reemplazo x igual a 1, también me da 0. Entonces, esos tres valores son ceros del polinomio. Con eso podemos desarrollar el punto 2 y 3 del trabajo práctico. Fíjense, el punto 2 me dice unir con flechas indicando el grado del polinomio. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Qué es grado y cómo sé cuando una operación es de tercer grado, séptimo grado y es? Bueno, fíjate un poquito más arriba.
Dice, el grado de un polinomio está dado por la mayor potencia con la que aparece la indeterminada. Y un poquito más arriba también. Bueno, también acá cuando te hablo de polinomio. ¿Sí? Una expresión algebraica formada por suma y resta del monomio. El grado de un polinomio está dado por el término de mayor grado. Por eso te digo, ahí vamos al ejemplo. Así lo vemos con el ejemplo en la cartilla. Bueno, profe. Tenemos, por ejemplo, menos un medio por x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 5x más 1. ¿Cuál es el término o el monomio dentro del polinomio o la potencia de mayor grado? 4. El exponente más X a la grande. cuarta. Entonces x a la cuarta. Entonces ese es un polinomio de grado 4. ¿Sí? Después, por ejemplo, en el segundo, me dice menos 3 más 9x al cubo menos 7x más 15x a la cuarta. 4. ¿Cuál es el x que tiene el mayor exponente? 15x a la cuarta. Bueno, A la entonces este es un polinomio de cuarto grado. ¿Sí? En el tercero, ¿de qué grado es? Sexto grado. Sexto grado. Sexto grado. El cuarto, El tercer grado. tercer grado. Bien. El último, El sexto grado. sexto grado. ¿Sí? Ahí Profe, está respondida tu disculpe. pregunta. ¿Cómo? Profe, Sí. no sé, sería la 1, 2, 3, en la 4 donde dice 0x a la cuarta, ¿no sería la cuarta en vez de la tercera? No, Es ¿cuánto es igual el a número multiplicado por 0? Ah, ahora sí. Ahora entendí. Es Gracias. para confundirnos. Exactamente. Ya entendí, gracias, profe. Lo descubriste. Ahí el compañero que dice que es para confundirle. No, es para que se den cuenta. Es más, nos fijemos en el punto que sigue. El punto 3 le dice completar y ordenar en forma decreciente los siguientes polinomios. Porque bueno, hay distintos tipos de polinomios. A ver. Por ejemplo acá, fíjense lo que les dice. Se dice polinomio completo cuando están presentes todas las potencias de la indeterminada. Desde el exponente 0 hasta que determine el grado del mismo. Ese es uno completo. Si a mí me dan uno incompleto, y que me dicen que lo ordene, ¿qué tengo que hacer? Agregarlo a aquellos que le falte multiplicado por 0. ¿Sí? Como por ejemplo, en el tercer caso, en el punto 3 del práctico, a ver, voy a dejar de compartir así vemos en la pizarra. ¿Ahí ven la pizarra? ¿Dos? No, profe. No se ve. No veo No nada, tienes profe. activada la cámara. No se ve nada, profe. Ah, perfecto. No se ve. Ahí Ahora sí, sí, profe. profe. Ahora sí, apagar los Ahí se ve la cámara. micrófonos. Se apagó la cámara. No, sí se ve. No, sigue encendida. Apaguen sus micrófonos. ¿Ahí se ve la cámara? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, sí se ve. Entonces vamos a hacer el punto 3. Se ve tranquilo. Ahora ya no. Sí se ve. Punto 3. Tenemos el caso A. Me dan P sub X igual a 2x al cuadrado más 4x a la quinta menos x al cubo. Y el punto y el enunciado me dice completar y ordenar en forma decreciente los siguientes polinomios. ¿Qué significa? Primero me dice que lo complete y que lo ordene en forma decreciente, o sea que voy a ir de mayor a menor. ¿Cuál es el término que tiene mayor exponente? 4x a la quinta. 4x a la 4x a la quinta. Más. ¿Tiene x a la cuarta? No. Sería ahí No, más Hay que agregar completar más que es 0x a la cuarta. cuarta. y a la cuarta Dejen que explique el Menos profe. x al menos cubo x a la tercera. más 2x Dejen al que explique el cuadrado profe. Más. más ¿Pueden callar 0x todos? Porque Pueden no se escucha dejar nada. que siga el profe. Deja de hablar. Por favor, chicos. Dejen de hablar ya.
Repito. Hay algunos que no lo han escuchado. ¿Cómo completo y ordeno? Acá me pide completar y ordenar de manera decreciente. O sea que el mayor es 4x a la quinta, x a la cuarta no tengo, entonces la completo como 0x a la cuarta, al cubo sí tengo, menos x al cubo, más 2x al cuadrado, porque también lo tengo. No tengo x a la primera, entonces más x a la primera sería más 0. De esa manera lo he completado y lo ordené de manera decreciente. Profe, una pregunta. Sí. Dije ya. ¿Sería lo mismo poner solamente la X sin el 0? Solamente X más 0. ¿Dónde? No, porque ya estarías Ahí en el alterando. último. ¿Acá? No, en la cuarta, en la primera, sí. ¿Acá? No, ahí en 0X. 0x, ¿qué pasa? ¿Sería lo mismo poner solamente la X? No. No, porque si vos pones la x ya estás alterando el polinomio que te dieron. Ah, bien, sí o sí tiene que ir un 0. Igual multiplicarlo por 0 estás diciendo que ya está, que esa indeterminada lo multiplicaste por el coeficiente real 0 y por eso que no te aparece acá. Si vos no lo pones al 0, es como si lo hubieras tenido al x y ya estarías alterando el polinomio. Profe, esta sería la regla de Ruffini, ¿qué no? O lo de polinomio. No es regla de Ruffini. No se adelante. O polinomio. Regla de Ruffini. Polinomio. Recién estamos introduciéndonos a lo que es un polinomio. Acá lo estamos completando y lo hemos ordenado de manera decreciente. Por ejemplo, el C. En el C usted tiene P sub W, ahora la indeterminada es la W, y tenemos 2W menos 10 más W a la quinta. ¿Cómo empezamos? W a la quinta. W a la quinta más 0 W a la por cuarta. W a la cuarta. W a la cuarta más 0 Cero, W a la, W a la al cubo. al cubo. más 0 0 W al W al cuadrado. Cuadrado. más Más 2 2 W W menos menos 10. 10. De esa manera, completado. Profe, ¿es necesario poner los ceros? Sí, porque el enunciado te pide completar. Ah, listo. Si el listo. enunciado no te hubiera pedido, no lo completaba. Les reitero, por no sé qué décima vez, siempre en el parcial lean lo que se les pide. Lea lo que le piden en el enunciado. Si no, a veces se Profe, largan ¿puede a hacer un repaso desarrollar y rápido no del saben. primer y segundo punto? ¿Cómo? ¿Puede hacer un repaso rápido del primer y segundo punto? En el primer y segundo punto, en el primer punto se clasificó de acuerdo a las primeras hojas de la cartilla, y en el segundo se unía con fecha de acuerdo al grado del polinomio. Siendo el grado del polinomio aquel que tiene la potencia de mayor grado, o la indeterminada de mayor exponente. Por ejemplo, en el primero, vos tenés menos un medio por x a la cuarta, más 3x al cuadrado menos 5x más 1. Ahí el x de mayor exponente, ¿cuál es? 4. 4. 4, entonces de grado 4. Y así va resolviendo los otros. Ah, los que tienen 6, Ah. profe, son de 6 así. O sea, depende del grado más grande que tenga. Más alto que tenga. Eso te determina el grado del polinomio. Eso es solamente para calcular el grado. ¿Cómo? ¿Es para saber el grado del polinomio nomás? Exactamente. Sí. Ah, bueno. Bien. Gracias. Profe, entonces Ahora continuamos. ¿Cómo? en el ejemplo de la cartilla está mal, porque dice que tenemos menos 2 i por z a la sexta, y dice que es un polinomio de séptimo grado. ¿Pero cuántos grados tiene? Pero pasa que ahí tenés dos indeterminadas. Una de grado sexto y otra de grado 1. Ajá, entonces en ese caso lo sumamos para saber. Así es. Ah, bien, perfecto, gracias. ¿Cómo, profe? Bueno, No entendí. avancemos con la cartilla.
No entendí esa parte, profe, lo último. Sí, yo tampoco. A ver. A ver, les comparto de vuelta la cartilla. Fíjense ahí en ese punto 313. Les dice, el polinomio es una expresión algebraica formada por sumas de resta y de polinomio. El grado de un polinomio está dado por el término de mayor grado. Si ustedes se fijan, tiene 3 términos. Y si se fijan, el último término tiene 2 por i a la primera por z a la sexta. En ese caso, el último término es que te indica el grado del polinomio. Así que tiene exponente 6 de z y el exponente 1 de i. Eso te da el polinomio del séptimo grado. ¿Sí? Ah, bueno, era que íbamos a continuar con la teoría. Bueno, cero, el dominio ya habíamos visto. ¿Quedó claro eso, lo anterior? Para los que preguntaron. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. continuamos. ¿Puedo hacer operaciones con polinomio? Puedo hacer operaciones de suma, puedo hacer operaciones de resta, puedo hacer operaciones de multiplicación y puedo hacer operaciones de, antes de la división, porque eso es un poquito más complejo. Si ustedes se fijan, fíjense en la cartilla, en la suma lo que se hace, cuando tengo distintos polinomios, los tengo que ordenar. Bueno, acá es una manera de resolver lo que ponen, ¿no? De manera vertical. Después cuando hagamos la práctica, lo vamos a resolver de manera horizontal. Si ustedes después quieren, lo hacen de manera vertical, llegan al mismo resultado. Lo mismo cuando hacen la resta. Tienen que resolver las operaciones sumando y restando por los términos semejantes. En la multiplicación también, exactamente lo mismo. Y eso me va a permitir hacer el punto 4. El punto 4. Y vamos a ver directamente en el ejemplo, cuando es el caso de la división. ¿Sí? Yo a medida que vamos avanzando con el práctico, vamos a ir volviendo la cartilla para ver si es que hay alguna aclaración o algo que quiera yo agregarle o sea, que necesitemos aparte de lo que yo les explique del ejercicio. Vamos al práctico. Fíjense en el punto 4. Le da 3 polinomios. Esperen que sigo admitiendo, compañeros. El punto 4 me da 3 polinomios. Tengo polinomio A, 12x a la quinta, más 18x a la cuarta, menos 2x al cuadrado, más 2x, más 4. Después tengo b sub x igual a 6x a la cuarta menos x. Tengo c sub x, que es el otro polinomio, tengo 7 tercios por x a la cuarta menos un medio de x al cuadrado más x menos 10. Me pide en el A
calcular el valor numérico del polinomio A cuando X es igual a menos 1. O sea que yo tengo que calcular A de menos 1. ¿Se acuerdan cuando vimos hace rato que yo quería calcular el valor numérico? ¿Qué tienen que hacer? Reemplazar el menos 1, o sea, el valor de X, en el polinomio. O sea que tengo que hacer 12 por, donde cada vez que aparece X, le pondré el menos 1. Menos 1 a la quinta, más 18 por menos 1 al cuadrado, a la cuarta, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 4. Ahí tienen que resolver y le va a dar un resultado. Ustedes ¿Por me qué dirán menos cuánto les 1, da. profe? Me da 6. ¿Cuánto les da? Ay, me da 6. 6. 6. Igual a 6. Entonces ya calcularon el valor numérico, ¿sí?, del polinomio A cuando X es igual a menos 1. El otro punto, el B, me dice calcular 2 por A, 2 por el polinomio A, menos 3 por el polinomio C, más B, más el polinomio B. Entonces, B me solicita calcular 2 por el polinomio A, menos 3 por el polinomio C, más el polinomio B. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar el polinomio A y lo multiplico por 2. 2 por 12, X a la quinta, más 18, X a la cuarta, menos 2X al cuadrado, más 2X más 4. Y así, menos 3 por el otro polinomio, ¿sí? Vamos a hacer como un cálculo auxiliar. Primero lo vamos a hacer así de manera individual. Primero vamos a calcular 2 por el polinomio A. Esto tienen que resolver. Me dicen cuánto les da. ¿Qué tenemos que aplicar acá? Propiedad distributiva. Distributiva. 2 por este, y así. ¿Cuánto me da? 24x a la quinta. 24x a la quinta. ¿Qué más? Más 36x a la cuarta. Más 36x a la cuarta. Menos X. Menos 4x a la... 4x al cuadrado. Más 4. 4x. 4x. Más 8. Más 8. ¿Sí? Entonces acá ya calculé el primer término. Ahora voy a calcular 3 por el polinomio C. Que sería 3 por el copio C. Que es 7 tercios de X a la cuarta. Menos 1 medio de X al cuadrado. Más X menos 10. Esto aquí es igual. 7x a la cuarta. Menos 7X a la cuarta. ¿Qué menos? No Menos estamos haciendo 7. ¿no? Menos Estamos haciendo un cálculo 7X a auxiliar. la cuarta. Después vamos a cambiar el signo. 7x a la cuarta. ¿Qué más? 3 medio X al cuadrado. Menos 3 medio X cuadrado. 3X Más 3X. más 30. Menos 30. Todavía no estoy menos, chicos. Estamos haciendo de manera individual. ¿Sí? Primero estamos calculando 2A. Después 2C. Y ahora sí vamos a poner todo. Esto yo lo voy a borrar porque si no, no tenemos espacio. Y ahora sí vamos a hacer toda la operación. Entonces teníamos 2A, ¿cuánto era? 24x a la quinta, más 36x a la cuarta, menos 4x al cuadrado, más 4x más 8, menos 3c. Nosotros tenemos que 3c es todo esto.
Si tiene un signo menos 7x adelante, a la cuarta. quiere decir que todo te va a ir cambiando de signo, ¿verdad? Profe, podría ser. Profe, no se ve. Tienen que subir un poquito la cámara. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, profe. ¿Está ahí? ¿Se ve ahí o está muy chiquito? Sí se ve. Sí, sí se Sí, ve, profe, sí se ve. Bueno, entonces este es 2A. Y ahora tengo menos 3C. 3C es este, 7x a la cuarta menos 3 medio de x más 3x menos 30. Si tiene un signo menos adelante, todo esto va a ir cambiado de signo, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Entonces voy a tener menos 7x a la cuarta más 3 medio x al cuadrado. 3 medio, sí, aquí al cuadrado. Más 3x menos 30. Y bueno, vamos a tener que seguir después acá abajo. Más b. ¿Cuánto valía Profe, b? menos 3x. ¿Dónde? A menos 3x acá. perdón. Profe, es menos 3x más Menos 30. más 30. Bien. ¿Y después qué más sigue? Y más b. ¿Cuánto valía b? 6x a la cuarta menos x. Más 6x a la cuarta, ¿así era? Sí, ¿Qué más? menos x. Menos x. Bien, igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar con los términos semejantes. Es decir, que tengo x a la quinta, tengo uno solo. Entonces, 24x a la quinta. X a la cuarta, ¿cuántos tengo? Tengo acá y tengo acá. Entonces tengo 36 menos 7 más 6. 35. 35 de aquí a la cuarta. De aquí a la cuarta. ¿Tengo al cubo? No. ¿Tengo al cuadrado? Sí. Tengo menos 4x a la cuarta, 4x al cuadrado, perdón, y tengo más 3 medios de x al cuadrado. Menos 5 medios. Menos 5 5 medias. X cuadrado. X al cuadrado. ¿Seguro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, quienes después se van a estar preguntando cómo han hecho para sacar ese menos 5 medios, no tengan vergüenza, hacen un cálculo auxiliar, ¿sí? Menos 4 más 3 medios. Acá tenemos 2, acá tenemos menos 8 y acá tenemos 3. De ahí sale el menos 5 medios. Entonces voy a tener menos 5 medios de x al cuadrado. Luego, los términos respecto de x a la primera, tengo 4x y menos 3x. ¿Cuánto es? 0. Se anula. No, ¿cómo menos x? Más x. Ah, bueno, acá me olvidé de 1, perdón. Sí, está bien, entonces tengo 4 positivos, 3 negativos y 1 negativo. Va a desaparecer el término de x a la primera. ¿Sí? El término respecto de x. Luego me queda por último, el último término. Tengo Más 8 más 30. 8, 38. 30 positivo. 38 más 38. Más 38. Y ese es el resultado. El profe, ¿cuál era el de la X? O sea, ¿Cuál el de de la la X? X. Y bueno, pero se termina anulando porque tenés 4x menos 3x menos 1x, te queda 0. Sí. ¿Sí? Gracias. Bien. Ahora, por ejemplo, bueno, división todavía no lo hicimos, lo podremos hacer ahora. A div b. Profe, una pregunta. Sí, En estos casos no iría, por ejemplo, 0x elevado al cubo, como hicimos los primeros. no, porque no te dice. Lo que pasa es que vos cuando, todo depende cómo lo resuelvas. Yo lo resuelto acá, así de manera horizontal. Si vos te fijas en la cartilla lo resuelven de manera vertical, donde ahí sí tenés que completar. Ahí sí te va a aparecer ese 0.
No te va a alterar el resultado. Ah, bueno. ¿Mm? Ustedes lo resuelven como les resulte más cómodo. Después fíjense cómo el ejemplo de la cartilla lo resuelve de manera vertical. Donde ahí sí lo completa, lo pone de manera ordenada. Entonces el que no tenía el respecto de este cubo lo agrega, multiplicado por 0 y lo resuelve así de manera vertical. Llegan al mismo resultado. Profe, una consulta. Sí. Resolviendo lo que es la parte del D, ¿no? Lo que sería la El 4, resta del C menos el 4B. el A. El 4B. B de bebé. Listo, profe, gracias. Ujú. Todavía no vimos división. Profe, Sí. ¿podríamos hacer otro ejercicio parecido para que entienda un poco mejor? Sí, vamos a hacer otro. Por ejemplo, el D de dedo. Todavía no vamos a hacer división. Después de este vamos a hacer una división. Gracias, profe. Vamos a hacer uno de multiplicación ahora y después vamos a hacer de uno de división, que tenga una división. ¿Este está? ¿Se puede borrar? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí. Fíjense que recién se multiplicaban ese polinomio, no por un monomio ni por otro polinomio. Se multiplicaron por un número, ¿sí? Por 2, por 3. Bueno, y el B que no se multiplicaba por nada y después había una suma algebraica ahí, o sea, había suma y resta. Fíjense en el caso D, que me dice C de X menos A de X, y eso lo multiplico por B de X. Primero hay una resta y luego hay una multiplicación. ¿Qué tendré que poner? C menos A. C es igual a 7 tercios de X a la cuarta menos 1/2 de X al cuadrado más X menos 10. Menos A. ¿Cuánto vale A? Ya puedo poner directamente. Para ver, poner paréntesis, hacemos un paso más. 24. Menos 12X a la quinta. La quinta. Más 18. Menos 18x a la cuarta. A la cuarta. La cuarta. Menos 2. Más Menos 2x. 2X al cuadrado. Más Más 2x. Más 4. Más 4. Todo eso, bueno, tendré que seguir allá la pizarra por B. B es 6X a la cuarta menos X. ¿Sí? Está multiplicada. Como está multiplicando ahí. Profe, ¿por qué lo separó ahí el más 4? ¿Dónde? Ahí. Ahí. Profe, disculpe, ¿qué ejercicio es? El D. ¿De qué D de punto? dedo. Del 4D. 4D. Gracias. Gracias. Bueno, entonces resuelvo acá. Tengo que despejar el signo menos, tengo que despejar paréntesis. O sea, todo lo que está dentro del paréntesis se le va a cambiar el signo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. vamos acá. Ustedes copian de vuelta. Yo lo que voy a hacer es despejar el paréntesis. Entonces acá voy a cambiar el signo. Este se va a hacer negativo, este negativo, este positivo, este negativo y este negativo. ¿Sí? Ustedes hagan un paso más. Entonces ahora sí, vamos Profe, a disculpe, proceder ¿por qué se cambiaban a los sumar. signos? ¿Cómo? ¿Por qué se cambiaban los signos? Porque tenés el signo menos antes del paréntesis. Ah, bien, gracias. Voy a estar despejando paréntesis, voy introduciendo el signo menos al paréntesis. Entonces, bueno, acá vamos a tener, lo ordenamos de manera decreciente, vamos a tener menos 12x a la quinta. Después tenemos x respecto a x a la cuarta, tenemos acá 7 tercios de x a la cuarta y tenemos menos 18x a la cuarta. ¿Cuánto me da?
47 tercios. Hacemos un cálculo auxiliar. ¿Sí? 7 tercios. Menos 18. ¿Cuánto le queda? ¿Cuál, profe? Menos 15. 7 tercios menos 18. 47 tercios. 71 Ahí sale así. 7 X al cuadrado. 47 tercios. Menos 47 tercios. Menos X a la cuarta. 47 tercios. A la Al cuarta. final te queda así. Sí. ¿Cuánto? 47 tercios X a la cuarta. Menos ¿Positivo o 47 negativo? ¿no? Menos 47. ¿Positivo o negativo? Menos. Menos. Pues yo confío, ¿no? En lo que me dicen ustedes. 47 tercios Negativo. X a la cuarta. ¿Qué más? X al cubo no tengo. Negativo. X al cuadrado tengo acá menos un medio y 2X al cuadrado. ¿Cuánto me da? Más 3 medios. Más 3 medios. X al cuadrado. 3 medios X al cuadrado. ¿Qué más tengo? Tengo Menos X a la primera. Tengo acá y tengo acá. X menos 2X. O sea que me queda Menos X. menos X. Y luego tengo lo que se llaman términos independientes. Menos 10, menos 4. Menos 14. Menos 14. Bien. Todo eso por 6X a la cuarta menos X. Profe, Por. Sí. sale 47. ¿Dónde? 47 tercios, ¿por qué sale si resta 7 No menos sé, 18? ustedes me han dictado eso. ¿Cómo les Eso no da eso, profe. ¿Por qué menos? Profe, a mí me sale 61 sobre 3. Sí, 47 No sobre sé cuánto es 3 por 18. 6, 54. 54. ¿Ah? 54. Y 54 menos 7. Y 7 menos 54 menos 47. 47. Ah, 47. entonces también no está mal. ¿Está bien, bien? profe? Está bien. Sí. No. Da 47 tercios. Bueno. ¿Vamos? ¿No te han preguntado? Con la calculadora. Bueno, entonces acá me quedó un producto, una multiplicación de dos polinomios. ¿Y ahí qué aplico? Propiedad distributiva. Este por este y este por este. Después este por este y este por este. Y así. 1. ¿Sí? Y así, y voy a llegar al resultado. Entonces tengo 12X a la quinta por 6X a la cuarta. ¿Cuánto me da? Menos 72. 72. Menos 72. Menos 72X. Menos A la novena. X a la novena. 2X a la Novena. novena. Bien. A la novena. Ahora, menos 2X a la quinta por menos X. Menos 12X a la quinta por menos X. 12. Más 12. Más 12. Más 12X A la sexta. a la sexta. Bien, ya he multiplicado este. Ahora agarra el otro término. Menos 47 tercios de X a la cuarta por 6X a la cuarta. Menos 94X a la octava. ¿Así es? Menos Sí, profe. Menos 94X a la 94. X a la octava. Luego, menos 47 tercios de X a la cuarta por menos X. Menos 47 No, no puede ser menos, porque ya tengo menos acá. Más 47. Más 47 Más tercios. 47 tercios. Tercio X a la quinta. A la quinta. Muy bien. Ahora tengo que multiplicar
menos 3 medios de x al cuadrado por 6x a la cuarta. 9x a la z. ¿Cuánto? 6x a la quinta. 9x a la sexta. 9x a la 9x a la sexta. Luego, 3 medios de x al cuadrado por menos x. Menos 3 medios de x al cubo. 3 medios de x al cubo. Luego, menos x por 6x a la cuarta. Menos 6x a la quinta. Luego, menos x por menos x. Más x al cuadrado. Más x al cuadrado. Más x cuadrado. Luego, menos 14 por 6x a la cuarta. Menos 84. Menos 84x. X a la cuarta. Y por último, menos 14 por menos x. Más 14. Más 14x. Más 14x. Muy bien. Ahora tengo que sumar y restar los términos semejantes. Tengo el x a la novena, que el primero está solito. O sea, tengo menos 12 x a la novena. Después tengo x a la octava, también tengo uno solo. 72, profe. Menos 94x a la octava. X a la séptima no tengo. Después tengo 12x a la sexta y 9x a la sexta. 12 más 9. 21x a la sexta. Más 21x a la sexta. Luego x a la quinta tengo 47 tercios y menos 6x. Menos 6x a la quinta. Más 29 tercios de x a la quinta. tercios. ¿Cuánto? 29 tercios. Ah, 29 tercios, ¿seguro? X a la quinta. ¿Seguro? Sí. Por aquí a la quinta. Bien. Después x a la cuarta, ¿cuántos tengo? Menos 84x. Menos 84x a la cuarta nomás, ¿no? Sí. Menos 84x a la cuarta. X al cubo, también tengo uno solo. Sí, ahí todos tienen uno solo nomás. Menos 3 medios x al cubo, más 2, más x al cuadrado, más 14x. Así, profe. Y no queda más nada, creo, ¿no? Profe. Y ahí terminó. Profe, ¿y por qué a los cubos no lo suma? ¿Con cuál se No lo agrupa. Hay un solo cubo. Hay un solo cubo. Usted puso un 84x. Abajo puso 84x al cubo. Ah, y ya, a la la- cuarta, perdón. Era la cuarta. Ahí está. Bueno, terminen de copiar, así vemos lo que es división, que sea un poquito más complejo. Profe, Sí, ¿qué número está al lado del 84x a la cuarta? ¿acá? No, allá arriba de usted. ¿Acá? Sí. Más 14x. ¿14x? Sí. Bien, gracias. ¿Verdad? A ver. 14x. No lo veía bien. ¿Cuál es el resultado final? Ahora vamos a ver la división. No, del B, digo, del que estaban haciendo. ¿Cuánto les dio? ¿Listo, profe? ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver el tema de la división. Vamos a seguir haciendo el ejercicio de este punto, pero yo quiero que veamos la división. A ver,
Vamos a compartir la pantalla. Profe, Sí, hay una compañera que se le desconectó, dice si le puede volver a aceptar. bueno. Sofía, claro. A ver. Ahí están todos, creo. Bien. Fíjense, división de polinomio. División de polinomio. Cociente de polinomio es otro polinomio. Fíjense los elementos que participan. El dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Esto les traerá memoria de lo visto cuando aprendieron por primera vez la división en la primaria. ¿Sí? Fíjense. Tenemos una división de polinomio. ¿Lo ven a eso? Sigue compartiendo pantalla. Este es el dividendo. Profe, está compartiendo Divisor, bueno, pantalla. ustedes lo tienen en la cartilla. Pero puede venir. Profe, no se puede ver porque sigue Ah, compartiendo perdón, cierto pantalla. que... Pero toquen a la otra imagen es lo mismo. Toquen a la otra imagen. es lo Toquen la mismo. otra imagen es lo mismo, a mí me sale así. Porque así podemos ver la teoría y el ejercicio. Están viendo la cartilla, ¿verdad, chicos? Se puede ver. No veo a usted. Pero ahora Bien, lo veo a porque- usted, profe. Profe, sí veo Ahí la ahora lo veo cartilla. usted. ¿No ve la cartilla? Sí, también se ve. Se ve los También. dos, Otra profe. cosa. Se ve a usted y en la cartilla. Yo veo a usted nomás. Bueno, Yo lo veo vamos a dejar de usted. compartir entonces. Ahí a la derecha, en el cuadro chiquito está la cartilla. Claro, pueden tocar la otra imagen. Pero chicos, las cartillas las tienen ustedes a mano. Ahí. Bueno, chicos, sigamos avanzando. Ahora sí ven la... Disculpe, profe, Sí, una compañera no sé si la puede aceptar. sí, estoy admitiendo. Agustina. Ahí no queda nadie más por admitir. Ya admití las últimas que faltaban. Ya a medida que me aparece el mensajito ahí en la pantalla, yo los voy admitiendo. Por eso por ustedes ahí van a ver que yo me acerco a la cámara. Ahí es cuando voy a admitir. Bueno, tiene esta imagen. Es la misma de la cartilla. Sigan la de la cartilla. Donde ¿qué dice la cartilla? ¿Cómo se llama este elemento? Dividendo. Dividendo. Y este, el divisor. Divisor. Este es el cociente, que es el resultado que obtengo, y este es el resto. Para poder dividir, fíjense lo que les dice la cartilla. El grado del polinomio dividendo, o sea, de este, ¿sí? El D mayúscula de X, debe ser mayor o igual que el grado del polinomio divisor. Debe ser mayor o igual del grado del polinomio divisor. Si no, no puedo dividir. ¿Sí? Veamos un ejemplo, deben tener ahí en la cartilla. Sí, bueno, ahí vamos a ver el ejemplo de la cartilla. Tenemos 2x a la cuarta más 2x menos 3 dividido x al cuadrado menos 2x. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? El polinomio dividendo debe estar completo y ordenado. O sea que si me falta alguno en el medio, lo agrego. Por ejemplo, en este de acá que me dieron en el enunciado, ¿qué me falta? Directamente yo voy a poner la operación. Voy a poner 2x a la cuarta. Después tengo x a la primera, o sea que 0x al cubo
más 0x al cuadrado, porque ese no los tengo que completar y ordenar, ¿Qué punto es ese? más 2x menos 3. Es un ejemplo. Eso dividido, Ah, bueno. x al cuadrado menos 2x. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para poder dividir? El grado del polinomio dividendo debe ser mayor o igual que el grado del polinomio divisor. ¿Sí? Esa es la primera condición. ¿Qué otras condiciones tienen que ser? Que yo si lo tengo incompleto, como por ejemplo el ejemplo que me dieron, ahí en la cartilla, tengo que completarlo. ¿Sí? Y ponerlo de manera ordenada. Si no, no voy a poder dividir. Bueno, empiezo a dividir. 2x a la cuarta dividido x al cuadrado. Voy a tener que esto es igual a 2x a la cuarta. Yo lo que sugiero es que presten atención, porque este desarrollo lo tienen tal cual en la cartilla. No es que si no lo copian no lo van a tener. Lo tienen ustedes en la cartilla, está tal cual desarrollado. ¿Sí? Presten atención cómo es el procedimiento de la división. Entonces tengo 2x a la cuarta dividido x al cuadrado. Esto es igual a 2x al cuadrado. ¿Cómo sigue esto? Primero hice este dividido este. Luego, ¿ahora qué hago? Agarro este valor que quedó en el cociente, lo multiplico por el divisor. O sea, primero hago 2x al cuadrado por 2x. ¿Cuánto es? 2x al cuadrado por 2x igual a 4x al cubo negativo. Pero acá va a pasar con el signo contrario. O sea que va a pasar como más 4x al cubo. Más 4x al cubo. Lo mismo hago con el 2x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar? 2x a la cuarta. 2x a la cuarta, le cambio el signo, me va a quedar como menos 2x a la cuarta. ¿Respecto a quién cambia el Ahora, signo, profe? ¿Respecto al divisor? Cambia el signo. Cambia el signo. ¿Sí? Pues acá tengo, ahora hago la suma. 2x a la cuarta menos 2x a la cuarta se anula. Cero. ¿Sí? Acá tengo 0x al cubo más 4x cubo, me queda 4x al cubo. Bajo más 0x al cuadrado. No importa que esté en 0. ¿Sí? Pero esto me va a permitir dividir. Ahora tengo 4x cubo dividido x al cuadrado. Tengo más 2x. Más, no como 2x, más 4x. ¿Más 4x? ¿No es 3? Más 4x. Y ahora hago de nuevo. 4x por menos 2x. 8. ¿Me da? 4x por menos 2x. Menos 8x al cuadrado. Pasa con el signo cambiado, o sea, más 8x cuadrado. Y luego hago 4x por x al cuadrado. 4x. 4x cubo, cambiado de signo, menos 4x cubo. Ahora suma. 4x cubo menos 4x cubo. Se cancela. Acá me queda 0x al cuadrado más 8x cuadrado. Me queda 8x cuadrado. La cuarta. Luego bajo el 2x. Fíjense el grado de lo que va quedando en el dividendo. En este caso es igual al del divisor, o sea que puedo seguir dividiendo. Entonces tengo 8x cuadrado dividido x cuadrado, me queda 8. 8. Entonces después tengo 8 por menos 2x. Menos 16x. Menos 16. Menos 16x. Signo, Pasa queda más 16x. Luego tengo 8 por x al cuadrado. 8x al cuadrado. 8x cuadrado. 8 al cuadrado. Pasa cambiando el signo para acá. Entonces acá
No sé si se ve en la pizarra. Se cancela, me queda acá 18x y luego bajo el menos 3. Lo que me va quedando acá en el dividendo, fíjense, ya es de grado menor al del divisor. O sea que ya no puedo dividir más ahí. Entonces, ahí termina la división. ¿Y cuáles van a ser mis resultados? 2x al cuadrado más 4. Profe, Fíjense, esto que tienen acá, esto es el cociente. Y este que tienen acá es el resto. profe, ¿Sí? Sí. ¿puedo explicar otra vez? Porque no pude entender muy bien cómo se hace la división. ¿Qué parte no entendiste? Desde el inicio, profe, no entendí muy bien por qué sale 4. ¿En dónde? Ahí en el 2. Yo tampoco entendí esa parte. A ver, hablen de uno. Primero la primera compañera que está preguntando. ¿Qué parte no entendés? La primera parte, profe, desde menos 2x a la ¿Desde que cuarta. hemos copiado? 4, sí. ¿Desde que se copió? O sea, Esa parte. ¿cómo se hace para sacar el número? Sí. Si apagan salió todos ese sus 4? micrófonos, supongo que escucharíamos, ¿no? El ejercicio es... Vuelve a aplicar de nuevo. Partimos de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vos tenés que ir primero, tenés que fijarte que el dividendo sea de mayor grado o igual que el divisor. En este caso este es de grado 4 y acá es de grado 2, o sea que sí podés dividir. Luego, agarrás el primer término del dividendo y lo dividís con el primer término del divisor. 2x a la cuarta dividido x al cuadrado. ¿Sí? Simplifica, ¿cuánto te queda? 2x al cuadrado, ¿verdad? ¿Lo ven eso? Profe, no se ve esa parte de la pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, A ver, sí. hago de vuelta. Tenés que dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. 2x a la cuarta dividido x al cuadrado. Acá simplificamos y me queda 2x al cuadrado. O subir este para arriba y pasa con exponente negativo y después se hace un producto de potencia de igual base. Te queda 2x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, este valor que obtuviste lo vas a multiplicar por el dividendo, por el divisor, perdón, y lo vas a llevar abajo del dividendo cambiado de signo. Vamos a hacer uno por uno. 2x al cuadrado por menos 2x, ¿cuánto es? 2x cuadrado. O sea, si a vos te cuesta hacer estas multiplicaciones, hacelo en un cálculo auxiliar. 2x cuadrado por menos 2x, ¿cuánto es? 4x al cubo. Menos 4x al cubo, y vos tenés que pasarlo cambiado de signo. ¿Sí? O sea que va a pasar como positivo. Esto lo que te estoy diciendo después está ahí en la cartilla, así paso a paso, está explicado incluso con oraciones. Lo mismo haces con el 2x al cuadrado por x al cuadrado, ¿cuánto te da? 2x cuadrado por x cuadrado, ¿cuánto te da? 2x a la cuarta. 2x a la cuarta. Tiene que pasar acá cambiado de signo. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo ves? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, trazamos una línea. Hacemos la suma algebraica. 2x a la cuarta menos 2x a la cuarta se cancelan. 0x al cubo más 4x al cubo, 4x al cubo. Bajo el otro término. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí.
porque este es de grado 3 y este es de grado 2. Recuerden que la condición es que el dividendo sea mayor o igual grado que el del divisor. Entonces acá divido 4x cubo dividido x al cuadrado. ¿Cuánto me quedaba? 4x X. a la sexta, a la quinta. No, 4x. Tenés que dividir 4x cubo dividido x cuadrado. Se simplifica y te queda 4x. 4x. 4x por menos 2x. Menos 4x 6x por menos al 2x. cuadrado. ¿Cuánto? Menos 6x, menos 6x al cuadrado. ¿Cuánto por No, 2? digo menos 8. Menos 8, Ah, menos 8x cuadrado. Menos 8x cuadrado. Pasa a Menos cambiar 8x el signo, o sea que pasa como más 8x cuadrado. 4x por x cuadrado. 4x por x cuadrado. 4x cubo. 4x. 4x. Menos 4x. 4x al cubo. 4x al cubo pasa con el signo contrario, menos 4x cubo. Acá se cancela, positivo con negativo. Y acá tengo 0x cuadrado más 8x cuadrado, me queda 8x cuadrado. Bajo el 2x. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, porque este es de grado 2 y este es de grado 2. Podría ser, recuerden que tiene que ser de mayor o igual grado para poder seguir dividiendo. Entonces tengo 8x cuadrado dividido x cuadrado. 8. 8x. 8 por menos 2x cuadrado, menos 2x, perdón. 6. 6x. 6x. 6. 16. Estamos 6. 8 por 2, ¿cuánto es? 16. 16. 16. Negativo pasa acá positivo. Ah, sí, tienes razón. 16. Me parece que se me olvidó de multiplicar, por eso no le sale. Multiplicamos. 8 por x cuadrado. 8x cuadrado. 8x cuadrado y va a cambiar de signo acá. Entonces acá se cancela y acá me queda 2x más 16x, 18x. 18x. Baja el menos 3. Se puede seguir, ¿no? ¿Puedo seguir dividiendo? No, porque este es de grado 1 y este es de grado 2. No puedo seguir dividiendo. ¿No, ya? Esto es lo que se llama cociente, resto. Resto ese, profe. El otro es consciente. Este es el resto. ¿Sí? Resto simbolizado como R sub X, o R de X. Y esto es el cociente. Lo simbolizamos como C de X. Bien, ahora, fíjense también ahí en la cartilla, ahí les dice que yo podría verificar, o se verifica que D sub X va a ser igual a ¿qué? ¿Qué le dice la cartilla? Al producto del cociente por el divisor, más el resto. Cociente por el divisor, Más el resto. más el resto. ¿Y eso por qué es así? Fíjense, hemos hecho D mayúscula dividido D minúscula. Me dio C. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero calcular D, tendré que multiplicar C por D minúscula o no. Proceso inverso, tendré que hacerlo o no. Sí. Y además sumarle lo que me sobró, el resto. Por eso se verifica eso. De ahí viene la fórmula esa. Si a mí en un examen o en el práctico me dan, no sé, todos estos datos y me dicen, determine cuánto es D, reemplazo acá en la fórmula. O si me dice, o si me dan el dividendo, el cociente y el divisor, y me dice, calcule el resto, con esos datos que hago pasaje de términos para poder sacar el resto. O así me den todos los otros datos y me quede uno pendiente, puedo resolverlo haciendo pasaje de términos. Bien, entonces ya hemos aprendido a dividir polinomios.
Entonces vamos a ir al práctico. En el práctico tenemos por ejemplo, el punto 5. 4C. El 4C puede ser, profe. Ah, 4C lo van a hacer ustedes. Pero Vamos es que a hay hacer una, difícil. porque es en el cociente dice el Vamos a hacerlo más difícil. 6, 4. Profe, Sí, ¿no profe, va a explicar 4C, por favor. Ruffini? No, todavía no. Después va a ir Ruffini. Primero tienen que aprender a dividir bien, así, y después Ruffini. Veamos el 5E. 5A, perdón. Ya saben dividir, ¿verdad? Vamos a hacer el 5A, que es más complicado que el 4C. Entonces ustedes después van a poder hacer tranquilo el 4C. El resto puede apagar sus micrófonos, please. ¿Cómo? Que apaguen los micrófonos, si no después no se escucha nada. Bueno, ahí yo lo... Vamos a hacer entonces el 5A. El 5A me dice, bueno, hay una suma algebraica ahí de b sub x más b de x menos c de x. Eso dividido e de x. Entonces tengo que agarrar, y bueno, y arriba me daba los datos de cuánto era b, cuánto era d, cuánto era b y cuánto era c. Entonces tengo d vale 2x cubo menos x al cuadrado menos 7x más 6 más b. B es igual a 2, bueno, esto va entre paréntesis, 2x cuadrado más x menos 6 menos c, x al cuadrado más x menos 5, todo eso dividido e, y e vale x menos 1. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Acá, bueno, despejo los paréntesis, esto como es suma, bueno, ustedes hacen un paso más y ahí eliminan los paréntesis. Acá también, acá no va a cambiar el signo. Acá sí, acá al ser una resta, van a cambiar los signos los que están dentro de este paréntesis. O sea que acá me va a quedar menos x cuadrado y acá más 5. Y eso lo dividimos en x menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo que sumar los términos semejantes. Sumar y restar los términos semejantes. Acá En tengo todo uno se solo que cambian es los 2x al signos, cubo, o profe. sea que queda 2x cubo. X elevado al cuadrado, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. Tengo menos x cuadrado más 2x cuadrado menos x al cuadrado. ¿Qué pasa ahí? Se anulan. Se anula. Anula, profe. ¿Sí? Quedan anulados. Después tengo menos 7x más x menos x. Acá también se anula este con este. Menos 7x. ¿Sí? Este se anula. Y me queda menos 7x. Después el 6
el 6 positivo se anula con el 6 negativo y me queda 5 positivo nomás. ¿Puede ser así? Profe, menos x no es menos 2x al cuadrado. ¿Dónde? Menos. ¿Dónde? Ese que está 2x al principio. ¿Este? Menos x al cuadrado y atrás hay otro menos x al cuadrado. ¿No Sí, sería pero se menos anula. 2x al cuadrado? Por eso sería se menos anulado. Y se anula con más 2x al cuadrado. Se anula con sí, este. ¿Mm? sí. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, Entonces profe. ahora, recuerden que para poder dividir, ¿qué tenía que hacer? El grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el del divisor. ¿Se cumple en este caso? Sí. Sí. O sea, ojo con eso, ¿no? Si se les llega a dar que no se puede, usted tiene que poner no se puede dividir. Ojo con eso, no es que no se larguen directamente a dividir. Siempre fíjense eso. Luego, ¿qué tenía que hacer? Tenía que completar y ordenar. Entonces voy a tener 2x al cubo más 0x al cuadrado menos 7x más 5. Dividido x menos 1. Muy bien. Entonces 2x cubo dividido. Hagamos una cosa. Presten atención cómo se lo hace y después lo copien. Porque a veces por copiar no prestan atención en el desarrollo. Profe, Sí. antes que siga, me molesto un ratito, ¿podría aceptar a 2 compañeras más que no pueden entrar? Bueno. Por favor, sí, bueno. Ahí están. Profe, Bueno, entonces tenemos la división. Sí. el 2x al cuadrado, ¿con quién se resta? Se cancela. Acá, con estos dos Sí. negativos. Ah, Vos tenés gracias. menos x cuadrado más 2x cuadrado, te quedaba un solo x al cuadrado. Con este negativo se va. Bueno, entonces Gracias, tengo profe. 2x cubo dividido x. ¿Cuánto me da? 2x al 2x cuadrado. cubo dividido x. ¿Cuánto me 2x al da? 2x cuadrado. cuadrado. 2x cuadrado. 2x al cuadrado por menos 1. Menos Menos 2x. Menos 2x 2x cuadrado cuadrado. lo va a cambiar de signo como Cambia el más signo. 2x cuadrado. 2x al cuadrado por x 2x al cubo. 2x al cubo, pero va a cambiar de signo. Más menos 2x cubo. Entonces acá se anulan y acá me queda 2x cuadrado. ¿Sí? Porque 0x cuadrado más 2x cuadrado, 2x cuadrado. Baja el menos 7x. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, porque este es de grado 2 y este es de grado 1. Entonces tengo 2x cuadrado dividido x 2x. más 2x. 2x por menos 1, Menos 2x. menos 2x, pero va a cambiar el signo como más 2x. 2x por x, 2x cuadrado. 2x cuadrado, que va a cambiar el signo, menos 2x cuadrado. Entonces acá se anula, acá me queda menos 7x más 2x, me queda 9x. Menos 5. No. Menos 5. 5x. 5, ojo ahí, Menos chicos. 5x. Menos 5x y después baja el 5. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. Sí. Menos 5, claro, porque este es de grado 1 y este es de grado 1. Menos 5x dividido 5, menos dividido x. Sería menos 5. Menos 5. ¿Sí? Entonces me queda menos 5 por menos 1. Más 5. Más 5. Más 6. Más, y después me queda menos. Ay, ¿cómo es? Más 6. Luego, Menos 5. menos 5 por x.
Más Menos 5x. Menos Más 5 5x. más 5x. ¿Qué pasó acá? ¿Se me anulan Claro, todos? cero. ¿Sí? Todo me da 0. Cero, No ¿no? tengo resto. O mi resto es 0. ¿Está bien entonces esa división? Y sí, puede ser. Y tiene un nombre especial cuando mi resto me da 0. Se dice que es exacta o que es divisible respecto de x menos 1. Y bueno, ya más adelante lo vamos a ver como característica. ¿Cómo sé yo si está bien calculado? ¿Qué tendré que hacer? Verificación. Verificamos. ¿Cómo verifico? ¿Se acuerdan? D mayúscula igual a el resto por el divisor, perdón, el cociente por el divisor más el resto. Me tiene que dar el dividendo. Eso ustedes Pero ahí solitos no lo pueden importa. verificar. O sea que si Tampoco ustedes hacen un importa. ejercicio, le aplican esta fórmula y les tiene que dar el dividendo. Y si les da, está bien el ejercicio. ¿Sí? Profe, Si en el parcial no les ¿cómo pide aceptar a los verifique, chicos que están esperando? ¿qué van a hacer ustedes? A ver. Si en el parcial no les pide que verifique, pero ustedes tienen la herramienta para verificar, ¿qué harían? ¿Verifican o entregan la hoja? No, lo verificamos. Si hay tiempo, verifica. ¿Sí? Tienen un elemento ahí para verificar. O sea que ustedes siempre traten de utilizar todas las herramientas que van aprendiendo. Eso les va a permitir tener mayor seguridad si un ejercicio lo hicieron bien o no. Luego, fíjense acá, tienen este divisor. Vamos a ver un tema que por ahí han preguntado, que yo me voy a adelantar un poquito. ¿Se acuerdan de hace rato? El ejemplo era, el divisor era x cuadrado menos 2x. ¿Se acuerdan del ejercicio, del ejemplo de la cartilla? Este era el d sub x. Perdón, acá le puse mal, acá no este es el cociente. Ahí corrijan, sí, yo le puse mal. Le puse el d minúscula de x y es c de x. Es el cociente. Corrijan ahí, chicos, yo le puse mal. En el ejemplo de la cartilla, ¿sí? Teníamos una división de polinomio donde el divisor era x al cuadrado menos 2x, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí. Profe. ¿Sí? Sí. Y ahora Sí, pero fíjense que el divisor es x menos 1. Es como que es más sencillo. Bueno, y fíjense, ¿a ustedes les resulta sencillo dividir así un polinomio? Sí. Puede ser que en el medio nos mete la pata, ¿no? No. También. Es más Bueno. difícil. Y no. Hay otra manera que yo Es puedo... mucho más lento, profe. Sí, hay una manera que yo puedo aplicarle la regla de Ruffini, pero no siempre voy a poder aplicarle. ¿Sí? ¿Sería el teorema de resta? Y ustedes han preguntado, más de uno preguntó si esto era Ruffini. No, Ruffini, yo puedo aplicarlo en el caso de división de polinomio, pero no para todo el tipo de divisiones. Por ejemplo, acá, y acá se me complicaría para aplicarlo. No podría aplicarlo acá. Yo sí, por ejemplo... ¿Sería la en de este primer caso- grado, profe? Y en este caso puedo aplicarlo cuando mi divisor tiene la forma x menos a, siendo a un número cualquiera. Por ejemplo, acá el divisor se le cumple esa condición. Entonces, a ver, vamos a aplicar Ruffini. ¿Y qué hago? ¿Cómo aplico Ruffini? Recuerden que aplico Ruffini. Voy a agarrar el mismo ejercicio y le voy a aplicar Ruffini y tengo que llegar al mismo resultado. Se pide el dividendo completo y ordenado según las fotos. ¿Con qué tengo que trabajar? Con los coeficientes de cada término. ¿Se acuerdan cuáles eran los coeficientes? Aquellos que iban acompañando las indeterminadas.
Y tiene que estar completo. O sea que si a mí me lo dieron incompleto, yo tengo que completarlo. Y agarro los coeficientes. 2, 0, 7, 5. Y este. ¿Sí? Entonces, digo, 2, 0, menos 7 y 5. Trazo una línea así como una cruz. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Menos 1. Según este divisor. Menos 1. 2. A vale. Menos 1. Ah, ¿cómo menos 1? 1. ¿Cuánto se reemplazó acá? ¿Cuánto vale A? Tiene que ser menos un número. ¿Cuánto es ese número de acá adentro? 1. 1. ¿Sí? 1. A vale 1. O sea que lo pongo acá. 1. Entonces, fíjense cómo es Ruffini. 2 menos nada, menos 0, 2. Bajo acá. 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2. Lo pongo acá. O sea, acá lo hago, multiplico. Y va acá. 2. Profe, el 1 varía con el signo, o sea, si llega a ser negativo... Déjeme que le explique. Yo le explico el ejercicio y después me va preguntando. Obviamente que después hay otro ejercicio más complejo con Ruffini. Yo le estoy dando la alternativa para este ejercicio. Después más adelante hay uno donde se aplica todo Ruffini, que ahí sí ya vamos a ver todas las alternativas. Hay distintos casos donde uno tiene que hacer previo una serie de operaciones. Lo apliquemos a este, que es un ejercicio sencillo. Entonces 2 por 1, 2. Más 0, 0 más 2, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Sí? Fíjense acá, en vertical yo voy haciendo una suma. Y el resultado que tengo lo multiplico por el A que tenía, ¿sí? 2 por 1, 2, y va acá. ¿Sí? Menos 7 más 2. Menos 5. Menos 5. Menos 5 por 1. Menos 5. Menos 5. Con este 5 positivo me queda 0. Menos 0. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, fíjense, el último número que yo obtenga va a ser el resto. Según aplicando la regla de Ruffini. ¿Coincide con el resto que yo saqué? Sí, profe. En este caso sí, me daba 0. Podría haberme dado otro número. ¿Cómo? ¿Puede bajar un poquito la cámara, por favor? Que no se ve la Bueno. Bueno. Me podría haber dado otro número. Ahí. Para este ejercicio me dio 0. ¿Y está bien? Coincide. Y el otro que me quedó, esto va a ser el cociente. Estos van a ser los coeficientes. ¿De quién? De las indeterminadas de un grado menor. ¿Sí? Yo tenía acá de grado 3 en ejercicio y yo voy a empezar con un grado menor. O sea que acá va a ser x al cuadrado, acá x a la primera y acá nada. Y acá tengo que respetar los signos de los coeficientes. O sea que me quedó mi cociente va a ser igual a esto. 2x al cuadrado más 2x menos 5. ¿Coincide con el que saqué haciendo la división? Sí. Sí. Entonces. Profe, ¿siempre se le va a quitar un grado? ¿Cómo? ¿Siempre se le va a quitar un grado? Se le quita un grado, sí. ¿Siempre? Siempre. Porque fíjate, vos únicamente, fíjate, hagamos el razonamiento este. Vos acá cuando dividiste, ¿en cuánto dividiste? Con una de 1 grado. Le restás 1 grado, fíjate. Si acá hubiera sido al cuadrado, acá hubiera quedado en 1 grado. O si acá hubieras tenido 5, y acá 3, por ejemplo, acá te hubiera quedado al cuadrado. Y hasta la hacer división vos le vas restando los exponentes. En este caso, Ruffini, únicamente podés aplicarlo para x menos a. No para cualquier tipo de división. Por ejemplo, no podrías haber aplicado Ruffini
para el ejercicio que te dan de ejemplo en la cartilla, cuando se ve división de polinomio. Pero para este ejercicio que estamos viendo ahora, que hemos hecho la división, sí se puede aplicar Ruffini. Pero si fuera el otro el divisor, no. ¿Cómo? Si fuera otro el divisor, digamos, no se puede aplicar. No, por eso ustedes van a evaluar si se puede aplicar Ruffini o no. Por ejemplo, en el examen, le puede decir, determine el cociente y el resto de la siguiente división de polinomio. Y no le dice qué método utilizar. No le dice si aplicar la división tradicional, no le dice aplique Ruffini, no le dice no aplique Ruffini, sino que le dice calcule. ¿Cuál van a elegir ustedes? La que a ustedes les resulte más fácil. Si a ustedes les resulta más fácil esta, aplican esta. Si les resulta más fácil aplicar Ruffini, aplican Ruffini. Si se las saben a las dos, le aplicarán una y con la otra verificarán. Ustedes decidirán. ¿Sí? Entonces ahí tienen otra herramienta para aplicar en este caso división de polinomio. ¿Podría hacer otro ejemplo, profe? ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir. Estamos en división recién, ¿no? Estamos en división de polinomio. No nos adelantemos con Ruffini. Después hay otro ítem donde ya vemos que todos son aplicación de Ruffini. Si ustedes se fijan el punto 10, ahí es todo Ruffini. Así que vamos a tener ejemplo de sobra. Nosotros estamos recién en el punto 5. ¿Entendieron cómo es la división? Sí, profe. ¿Sí, Ruffini? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora seguimos con el punto 5. Vamos a ver el ejercicio, el C. Pero, profe, ¿no puede explicar el 4C? No, ustedes van a dividir. Ya hemos visto ahora división. Es que ahí se complica porque en el divisor aparece el 6 que la x está elevado a la 4 y el otro es menos x. No tiene nada de raro, es una simple división. Es como lo que hemos hecho el ejemplo en la clase. Lo hacen y en consulta nos preguntan. A mí tampoco. Tienen que trabajarlo ustedes. Vamos a seguir. Y si no, lo preguntan en el foro. Yo quiero que ustedes practiquen división. Vamos al 4, no, perdón, al 5. Bueno, el 5 ya decimos que tiene división, y bueno, el otro ya pueden calcular ustedes. Vamos al 6 entonces. El punto 6 me dice, escribir el polinomio que representa el perímetro y otro que represente la superficie de la siguiente figura. ¿Sí? Ese es un caso. Y el B, fíjense, escribir el polinomio que represente el perímetro de la siguiente figura. ¿Esto puedo borrar, chicos? Sí, profe. Sí, profe, borre nomás. Sí, profe. Bueno, les pide calcular la superficie y el perímetro en el primer caso. ¿Qué tengo en ese caso? Por ejemplo, hagamos la superficie. El primero, del A y del B, vamos a calcular el perímetro. Así le queda para ustedes el perímetro del otro, del A. Veamos el 6A. El 6A les dice, calculemos la superficie. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo calculo la superficie de un triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2, muy bien. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Cuál es? Y tenemos los datos. Tenemos la recta AC, tenemos los datos que me dan. La recta CB y H, que sería la altura.
Entonces yo tengo que hacer, yo voy a calcular la superficie, estamos en 6A. Voy a calcular la superficie del triángulo. ¿Sí? Tengo A, B y C. Acá tengo H. Yo digo que base por altura sobre 2. ¿Cuánto sería cada base? La recta AC, ¿verdad? Esa sería la base. Por la altura sobre 2. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo con los datos que me han dado en el enunciado. AC, ¿cuánto vale? 2x al cuadrado menos 3x más 4. Menos 3x más 4. La altura, ¿cuánto vale? 3x más 5. 3x más 5 sobre 2. Bueno, a ver, resuelvan cuánto les da. 3x, profe, más 5. 3x más 5, perdón. X más 5. Resuelvan a ver qué harían. ¿Cómo lo resuelven? Primero la multiplicación con distributiva. Propiedad distributiva. Bueno, a ver cómo les queda propiedad distributiva. A ver, háganlo y me van diciendo. ¿6x, profe? ¿Cómo? 6x cubo. ¿El primero? 6x cubo. 6x cubo. ¿Qué Más más? 10x al cuadrado. ¿Cuánto? 10x al cuadrado. Más 10x cuadrado. Menos 9x al cuadrado. Menos 6x cuadrado. Menos 9x. Cuadrado. 9x cuadrado. 9x al cuadrado. Menos 15. Menos 15. Menos 15x. 15x. Más 12x. Más 20. Más 20. Más 20. Todo eso dividido 2. Dividido 2. ¿Qué hago en ese caso? El 2 lo pongo abajo del 6, abajo del 10, abajo del 9, abajo del 15, abajo del 12 y abajo del 20. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? 6 medio. Profe, pero primero no hay que juntar los que son semejantes. 6 medio me dice que pongo. ¿Cuánto es 6 dividido 2? 3. 3. Entonces pongo 6 medio o pongo 3. 3x cuadrado. 3x al cubo. Arriba sería 10x al cuadrado. ¿Dónde? Sí, sí, al 10x al cuadrado. Bien, bien. 10x al cuadrado. ¿Qué más? Más x al cuadrado. Más 1x. Más 5x al cuadrado. Más 5x cuadrado. Menos 9 medio. X. Perdón. No, x es. Acá tendré 1x al que... cuadrado. Claro, Profe, es 6x al cubo. Sí, me he comido yo un paso, perdón. Acá tendremos que hacer Juntar los 6x cubo. semejantes. Acá tengo dos términos semejantes, menos Más x al cuadrado. más x cuadrado. X Acá al tengo cuadrado. menos 15, menos 3x, más 20. Más 20. Eso dividido 2. Ahora sí, perdón. Entonces acá te queda 3x cubo más x cuadrado sobre 2 menos 3 medio de x más 10. ¿Sí? Y eso es todo. Ahí queda. Profe, ¿y así quedaría nomás? Ahí queda.
Ese es el cálculo de la superficie. Si me piden el perímetro, ¿qué es el perímetro? La suma de Los lados. La Los suma lados. de los lados. La suma de los Bien, lados. entonces yo tengo que hacer agarrar y sumar. Profe, no entendí muy bien. ¿Qué cosa? A partir del 6x al cubo más x al cuadrado menos 3x ¿Dónde? más 20. ¿Acá? No, en el de abajo. A partir de ahí ya no entendí. ¿Acá? Sí, sí. Bueno, acá tenés 10x cuadrado menos 9x. 10x cuadrado Ah, menos se 9x. resta. Ah, bien. Claro, te queda un x cuadrado. Acá tenés menos 15x más 2x menos 3x. Ah, bien, bien, ya entendí bien. Gracias, profe. Nada. Bueno, me dice que me pide también el perímetro. Y recién hemos visto que, o recién me dijeron que el perímetro, ¿qué era? La suma de los lados. La suma de los lados. Profe, pero acá Entonces, ¿cómo tendré que hacer? tendría que sacar uno de los lados. Ahí se pone que CA, o sea, la recta CA se pone por 2 porque dice que son iguales en el dibujito. Entonces se pone por 2 más CB. En el enunciado le dice así, a ver, yo tengo el enunciado del... Es un eso. Sería AC más 2 por CB. Sí. Ahí tienen BC por 2 más AC, ¿así es? ¿Así sería? Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces voy a tener el perímetro, voy a tener, porque acá son iguales AB y BC, entonces este va a ser igual a BC por 2 más AC. Esos datos tengo, ¿verdad? Sí. Bueno, BC o CB, lo mismo. Bueno, esto pueden hacerlo ustedes, ¿sí? Lo reemplazan y lo van haciendo. El B también pueden hacerlo ustedes, porque él les pide el perímetro, va a ser la suma de los lados. Oh, no entiendo cómo hacer el polinomio que representa el perímetro de la siguiente. ¿Cómo es? Y bueno, y hagamos ese el que me han pedido, porque ahí lo estaba viendo y sí, tienen razón el tema del 4C. El divisor por ahí le va a traer, por lo menos lo dejemos planteado, y ustedes lo hacen en la casa. ¿Sí? El 4C. Este después lo hacen ustedes, se lo pueden hacer, no es complicado. Ya hicieron ustedes suma de polinomios, ya lo han hecho. El 5B tampoco no tiene mayor complejidad. Yo se lo dejo planteado ahora el 4C. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe, no puede explicar el 6B? ¿Cómo? El 6B. Ah, yo tengo en la cartilla, tengo dos figuras. El mío. Sí, tiene que calcular el perímetro, la suma de los lados. Ah, decía, si Profe. no puede explicar un toque. Pues. No, eso Profe. queda para ustedes. Tienen que Profe. darlo para ustedes, chicos. Profe, el 7 vamos a hacer dejo uno. planteado el 4C que me han pedido hace rato y lo hacen ustedes en la casa. ¿Sí? El 7 vamos a hacer uno. Sí, profe. Profe, el 6B no lo vamos a hacer. ¿Cómo? El 6B no lo vamos a hacer.
No, él se queda para ustedes, para la casa. Hagamos, Hagamos el 6B mejor, No, profe. hagamos Plan- el... Planteemos nomás, hagamos profe. 6B. Planteemos ya está. profe, que quede que usted Hizo ya el 4C para que puedan trabajar ustedes en la casa. Lo podemos No, el plantear. 6B, profe. El 4 es más difícil. El 4 es fácil. 4C era A de X dividido Hagamos el 6B. B de X. Entonces tengo que dividir, tengo que poner A y tengo que completarlo porque no está completo. 12x a la quinta más 18x a la cuarta más 0x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x más 4 dividido. Y B tampoco está completo, o sea que también tengo que completarlo. 6x a la cuarta más 0x al cubo más 0x cuadrado menos x. Y ahí sí van a poder dividir. Profe, el Eso lo 6B dejo lo planteado, después se lo planteamos. hacen usted en la casa. Cualquier cosa, me preguntan, lo vemos en clase de consulta. Profe, una pregunta. Sí, Ya que el 6B lo tenemos que hacer nosotros, hay una parte donde dice RP igual a 3 medios, MN y una rayita. ¿Qué quiere decir? sí. ¿Cuál es la duda? ¿Qué significa MN y la rayita? MN es el lado, MN. Pero dice MN lo RP. tenés arriba. No, pero abajo dice RP igual a 3 medios, o sea, está multiplicando por MN por ese lado. Claro, a MN lo tenés que multiplicar por 3 y dividiendo. Ah, ok, gracias. Nada. Profe, entonces Cuando el divisor completó el divisor, polinomio. ¿por qué llegó solo hasta menos X? O sea, ¿el término independiente no va? Si querés ponerlo, te va a quedar lo mismo. Ah, bueno. Profe, entonces siempre tenemos que completar también el divisor del polinomio. Claro, si está incompleto, sí. Perdón, sí tenés que ponerlo. Tenés que ponerlo al 0. Yo no lo puse ahí. Perdón. Tenés que ponerlo al 0 ese. Ustedes fíjense que cuando ustedes hacen la división y van sacando el cociente, cuando van multiplicando por el divisor, después cuando van poniendo acá abajo del dividendo, siempre les tiene que quedar del mismo grado. Por ejemplo, acá hacen 2x a la quinta, dividido 6x a la cuarta. 2. ¿Cuánto? 2x cuadrado. 2x cuadrado por 0, 0. ¿Dónde vas a tener la altura de cuál? ¿Por qué el cuadrado, profe, no es X solo nomás? X, perdón. Porque es quinto el... X. Sí, porque es X a la quinta. ¿2x por 0? En el término quinto. ¿Cuánto va a ser? 0. 0x a la Cero. cubo. 2 por 0 es 0. ¿Sí? 2x por menos x. Menos 2x cuadrado. Menos 2x cuadrado va positivo. 2x por 0x al cuadrado. 0. La X no, ya no va. Va a ser 0 x cubo. Bueno, acá también la 0x. 2x por 0x cubo. Más 0x a la cuarta. 2x por 6x a la cuarta. 12x a la 12, pero cambia de signo. 12x a la quinta. Este se va. Acá me queda 18x a la cuarta.
más 0x al cubo. No es menos Acá te queda. 0x a la cuarta. ¿Cómo? No es menos 0x a la cuarta. ¿Perdón? ¿Dónde? Ahí, porque nosotros hacemos 2x por... Cambia los signos, dice el profe. Cambia los signos. Entonces sería menos 12x a la quinta, menos 0x a la cuarta, menos 0x. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre 0, menos 0 que más 0? No te cambia el... No te va a cambiar el resultado. ¿Sí? Acá tenés más 0, bueno, x cuadrado. Acá te va a quedar más 2x. ¿Podés dividir acá esto? Sí. Porque este sigue siendo de 4, 2 y este de grado 4 y este de grado 4. 4 también. 18, x cuadrado, x a la cuarta, dividido 6, x a la cuarta. 3. 3. Más 3. Y acá vas a tener 3 por 0. Bueno, acá tenés que bajar este, ¿no? No olvidamos de bajar. 0. Acá tenés 0. 3 por menos x. Menos 3x. Menos 3, x más pasa como 3x. positivo, 3x. Acá tenés 3 por 0 y 3 por 0, acá vas a tener más 0x cuadrado, acá más 0x cubo, acá tenés 3 por 6, x a la cuarta, 18, va a ser restando, o sea acá tenés, esto, bueno, esto todo te queda anulado y este queda 5x más 4. Entonces ese es el resto y ese es el cociente. Profe, ¿sí o sí tengo que completar el divisor? ¿O puedo resolverlo sin tan Y si te das extenderlo cuenta, si te das cuenta que a la altura que tenés que ponerlo, sí, bueno, igual va a estar bien. vas a llegar al resultado. El tema está que si Sí, vos sí no lo me salió. completas, por ahí no te vas a dar cuenta de la altura que tenés que ponerlo. Vos siempre tenés que llevarlo a la misma altura, o sea, Sí, del mismo grado, el grado. de la misma potencia. Sí, sí me salió igual. Bueno, sí. Bien, Profe, bien, entonces en gracias. este caso no se aplicaría Ruffini. No, Ruffini, ¿cuándo se aplica? Cuando es un binomio. Cuando de X. menos A. Cuando tengo el divisor, ¿de qué forma? De primer grado. De X menos A. Divisor en forma de X. X menos A. ¿Entendés? Si yo tengo el divisor de esa forma, puedo aplicar Ruffini. Si no, no puedo. ¿Puedo aplicar acá Ruffini? No. 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 Profe, Es un rotundo no. ¿Por qué en el cociente se pone 3? ¿Dónde? En el cociente. ¿Ah? Sí, ahí. Y porque hiciste 18x a la cuarta dividido 6x a la cuarta. Ha dividido 6x a la cuarta. Ah, bueno. Gracias, profe. Bueno, ahí les queda. Nos vemos mañana. Mañana vamos a terminar el práctico 2. Y ahora los que quieran ingresar al link de la consulta, ingresan. Yo ya ahora lo saco. Cierro esta sesión y ya habilito la otra. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, profe, gracias. Chao, profe, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vale.